Buenas noches a todos. Empezamos con la clase número 6 de Fundamentos de la Fe. En esta clase vamos a desarrollar el tema de la Trinidad. Vivimos un tiempo de mucha confusión doctrinal y es necesario estar bien afianzado en la fe. Nosotros sabemos que la palabra Trinidad no figura en las Sagradas Escrituras, pero eso no significa que esta doctrina no esté desarrollada a lo largo de toda la palabra revelada. Para poder empezar a ver esta doctrina, debemos entender las limitaciones que tenemos como seres humanos a poder estudiar a un Dios tan grande, tan lleno de amor y tan bondadoso. Sin embargo, nos permite conocerlo. Hay algo que vamos a poner algunos parámetros que nos puede ayudar para tener alguna herramienta de comprensión. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la física o la química, siempre se toman modelos, algunas figuras que nos ayudan a comprender algunas cosas. Acá vamos a tomar una figura como es el triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es un triángulo que tiene los tres lados iguales y los tres ángulos son iguales y tiene tres vértices. Es un triángulo equilátero. Otro tema que también nos vaya a ayudar es entender lo que son un axioma. Nosotros sabemos que un axioma es una verdad lógica, como por ejemplo que el todo es mucho más que una parte, que 2 es mayor que 1. Bueno, estos son axiomas. Desde la lógica, nosotros sabemos que el Hijo viene después del Padre y que el Padre es antes que el Hijo. Este axioma lógico son los que aplican los testigos de Jehová y es válido para la naturaleza del hombre, pero no así para Dios. Algún axioma matemático, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de infinitud, sabemos que infinito más infinito no es 2 infinitos, es infinito, porque a lo infinito nada puede completar lo que ya es infinito. Bueno, esto es para ver cómo a veces nosotros podemos usar algo que parece lógico, pero aplicado a la infinitud no entra dentro de la lógica. Tenemos que Dios se va mostrando, Dios se va revelando. Cuando nosotros estudiamos la doctrina, y no solamente esta doctrina de la Trinidad, sino cualquier doctrina de la Biblia, debemos empezar en el primer libro de la Biblia y debemos terminar en el último libro de la Biblia. Cuanto más este tema que tiene que ver con Dios mismo. Y para eso vamos a ver Génesis 1.1. Génesis 1.1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nosotros vamos a las escrituras originales, tenemos que Dios se escribe de diferentes maneras. Una de ellas es El o Eload, cuando se refiere a Dios como una persona singular. Pero cuando hablamos de Dios como plural, se usa la palabra Elohim. Entonces, en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim es el plural. Entonces ya desde entrada podemos ver quién participa en la creación. Vamos a ver brevemente que en la creación participa el Padre, participa el Hijo y el Espíritu Santo. Un pasaje que me acordé de Colosenses 1.17, que hablan del Hijo, dice que todo fue creado por medio de Él. Todas las cosas fueron creadas por medio de Jesucristo y para Él, en el principio, Elohim. Y ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo, el Espíritu creador de Dios. Si nosotros seguimos avanzando en la revelación, donde Dios nos va mostrando su ser, llegamos ahí nomás, en Génesis 1.27, donde dice así: dijo Elohim, dijo Dios, pluralidad en la unidad, Elohim, hagamos al hombre, hagamos.
en plural. Y uno se puede preguntar, ¿con quién está conversando Dios? Dentro de la creación no se había creado hasta ese momento ningún ser racional. Hagamos al hombre. Esto es otra muestra más de que Dios, el Dios uno, está dialogando con Dios. No es fácil, pero bueno, si siempre tengamos en mente esta figura, el triángulo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un solo Dios. Si nosotros, para ver la lógica, si nosotros quitamos un lado del triángulo, deja de ser triángulo. No podemos fragmentar una parte del triángulo que no deje de ser triángulo. Entonces, siempre tenemos que tener en mente esta figura, o al menos esta figura, que es uno. Dios es uno. No son tres dioses. Es uno. Bien, en la revelación divina hay muchos pasajes, vamos a tomar solamente tres. Una es en Deuteronomio 6:4, donde dice, el Señor dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová Yahweh es uno es Dios. Otro pasaje ya cuando vino el Señor Jesucristo, les dijo a sus discípulos, yo y el Padre uno somos, uno, unidad, en la pluralidad. En 1 Timoteo 2:5, el apóstol Pablo escribió, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Existe un solo Dios. Entonces ese es el concepto de la Trinidad, el triángulo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. La Trinidad aparece en el acto creador, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y también aparece en todo lo que es la obra de la salvación del hombre. Podemos ver que el Padre envía al Hijo, y estos son pasajes que están en la Escritura. El Padre envía al Hijo. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, envía el Espíritu Santo. Ahora podemos ver que luego que se termina la obra de Dios en la muerte y resurrección de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, se genera un proceso inverso donde la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, revela la obra del Hijo. Por eso Jesús dijo, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, Él dará testimonio de mí. Y el Hijo, vemos en las Escrituras, da testimonio del Padre. Siempre vemos la unidad. Entonces, el Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo. Y el proceso inverso, el Espíritu Santo da testimonio de la obra del Hijo y el Hijo da testimonio del Padre que lo ha enviado. Otros pasajes más también que también nos hace pensar que esto a veces no es fácil entender. Dice en 2 de Timoteo 3:16, Primera de Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Tan grande como es Dios, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. La segunda persona de la Trinidad fue manifestado en carne. Cuando nosotros vemos Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando, el verbo es la segunda persona de la Trinidad, pero ese verbo fue hecho carne. Dios envía a Dios envía a su Hijo. No vino un ángel, vino Dios mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús caminó por esta tierra, se encontró con una mujer samaritana y Jesús le dijo, Dios es espíritu. Dios estaba hablando, la segunda persona, Jesucristo, de que Dios es espíritu y es la tercera persona de la Trinidad. Esto es, a nosotros, la Biblia no figura de esta manera, pero nosotros lo tomamos así para poder explicarlo, para poder entender. Hablamos del Padre como la primera persona de la Trinidad
el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, vamos atando cabos. Hemos visto que Dios es creador, Elohim. Hemos visto que en la obra de la redención participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego vemos que Jesús, antes de ascender al cielo, dio el mensaje de evangelización. Y esto es algo muy práctico, muy práctico. Jesucristo dijo en Mateo 28, 18 y 19, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto decíamos por tanto. Este por tanto es una conclusión a toda la obra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ver que nuevamente Él es el nombre final de Dios. No dice los como si se tratara de tres dioses separados, sino Él. Dios es uno. Y el nombre final es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la evangelización debe hacerse, como lo enseñó el Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el bautismo no es otra cosa que la identificación del seguidor de Jesucristo con ese único Dios verdadero, el Dios verdadero. Nadie puede decirse que es salvo si no acepta a este único Dios verdadero. Es un solo Dios. Este es el problema que presenta algunas religiones, lamentablemente, como los testigos de Jehová, que no aceptan la Trinidad. Al no aceptar la Trinidad, no aceptan la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo. Por lo tanto, no se identifican, porque el bautismo no es hecho en el nombre de Jesucristo, o en el nombre del Espíritu Santo, o en el nombre de Jehová. El bautismo es la identificación con el único Dios vivo y verdadero. Esto lo enseñó Jesucristo. También tenemos, esto es un poquito más fino, la doctrina de los mormones. La doctrina de los mormones, ellos creen que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, pero son tres seres divinos separados que se unen para hacer la obra de salvación. Nosotros, como estábamos enseñando, no son tres personas separadas. Volvamos a la figura que nos ayuda, ¿no es cierto?, a este modelo, es como el triángulo. Dios nuevamente es uno y coexiste este ser divino en la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no se unen. No son tres dioses separados. Dios es uno. Nuevamente, para que nos vaya quedando, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios, la Biblia lo enfatiza en muchísimos pasajes, un solo Dios y un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios se ha revelado desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y podríamos decir, y con toda verdad, que la revelación final de Dios la dio su Hijo Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y el que lo ha visto a Él, lo ha visto al Padre. Uno de sus discípulos, llamado Felipe, dice: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha visto a Cristo, ha visto a Dios. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y otro punto también es que el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, siempre va a alumbrar al Hijo, a Jesucristo. El Espíritu Santo es Dios, pero alumbra al Hijo, así como el Hijo alumbra al Padre. No debemos preocuparnos en nuestras oraciones de pensar, tampoco complicarnos, sino debemos seguir la enseñanza de Jesús. Nosotros debemos orar al Padre por medio del nombre de su Hijo, interponiendo los méritos de Jesucristo, y el Espíritu Santo toma esa oración y la presenta
delante de Dios. Vienen muchísimos pasajes a mi mente, pero bueno, tratamos de ser prácticos. Jesús también le dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Y Cristo vive en el creyente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en el creyente y Cristo también por el Espíritu Santo. Esto es precioso, saber esto y saber algo sí, que énfasis nuevamente, que el Evangelio se debe predicar en esta bandera, que las personas se deben identificar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el nombre final del único Dios vivo y verdadero. Que el Señor nos siga ayudando no solamente a conocer esta doctrina, sino a disfrutar de saber que Dios se ha revelado en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.